El remanente de Dios en el tiempo del fin. El diablo ha estado en guerra con Cristo desde su rebelión en el cielo, según Apocalipsis 12:7. El propósito de Satanás en ese entonces y ahora es tomar el control del universo. Isaías 14, versículo 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El foco de su atención en los últimos días de la historia de la tierra está puesto sobre el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17 declara enfáticamente que el dragón, Satanás, estaba enojado, airado con la mujer, la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos. Esta expresión, el resto de sus hijos, también se traduce como el remanente, en la versión del Rey Jacobo, en inglés. El remanente de Dios permanece fiel a Cristo, obediente a su verdad y fiel a su misión. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 12, versículo 17. ¿Qué características del remanente de Dios, su iglesia de los últimos días, se encuentran en este versículo? El pasaje dice lo siguiente: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las características que podemos identificar del remanente de Dios es que guardan los mandamientos de Dios, los cuales los encontramos en el capítulo 20 de Éxodo, y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Esas son sus características. En Apocalipsis 12:17, Satanás, el dragón, está furioso con la mujer, la iglesia de Dios. El diablo está furioso con un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y hará todo lo posible para destruirlo. Finalmente, instiga un decreto para que no puedan comprar ni vender y para que sean encarcelados y enfrenten la muerte. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, del versículo 14 al 17, y dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y para añadir, el número de su nombre es el 666. Si Satanás no puede destruir a Cristo, intentará destruir el objeto del afecto más profundo de Cristo, la iglesia de Cristo. La última guerra de la tierra no se localiza en Medio Oriente, ni en los diversos conflictos que hay allí. Se centra en la mente del pueblo de Dios, disperso por todo el mundo. Es una batalla entre dos fuerzas opuestas, Cristo y Satanás. Nuevamente, no hay nadie que sea neutral. La pregunta central en esta guerra final es: ¿a quién somos leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? El cielo necesita creyentes que están tan constreñidos por el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos con sus propósitos, empoderados por su Espíritu, y que sean tan obedientes a sus mandamientos, que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. Nuestro mundo se encamina hacia una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada, siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe, una fe que conduce a la obediencia. Todo se reduce a nuestra decisión personal. En resumen, como el diablo sabe que no puede destruir y mucho menos vencer a Cristo,
Lo que éste hace es hacerlo sufrir a través de la desunión que puede crear entre la humanidad y Dios. Jesús sufre cuando ve que sus hijos se descarrilan del camino de la salvación. Esto es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros, alejarnos para siempre de Dios y que seamos destruidos junto con Él y sus ángeles. Recordemos que en Mateo capítulo 25 versículo 41 dice que el fuego eterno está preparado para Satanás y sus ángeles malignos. No menciona humanos, no está preparado para los humanos. Sin embargo, muchos serán los que corran con la misma suerte que el enemigo, debido a sus actos. Pero los que aman al Señor no sufrirán tal condena, sino que alcanzarán ver la gloria excelsa de Jesús en las nubes con sus millares y millares de ángeles. Y dirán: este es mi Dios, en Él hemos esperado, Él nos salvará. Todo ojo le verá, pero los justos se regocijarán al ver a su Salvador, que vino a llevarlos a casa. Mientras tanto, con nuestras decisiones demostramos a quién somos leales, a Jesús o a Satanás. No hay una tercera opción. Todo aquel que dice no creer en Dios o niega a Jesús como el Mesías, se está colocando automáticamente en las filas del enemigo. Al diablo no le interesa si tú crees en su existencia. A él solo le importa verte lejos de tu amoroso Padre Celestial. Por eso, hijo o hija, si estás lejos de Jesús, vuelve a casa y vuelve a sus brazos de amor, protección y bendición. Dios nos ayude a formar parte de su remanente. ¿Cómo se manifiesta la realidad de Apocalipsis 12:17 en tu vida, en tu experiencia cristiana? Es decir, ¿de qué forma ves que el gran conflicto se desarrolla en tu vida? Como respuesta general a esa pregunta, podemos ver que el gran conflicto se desarrolla cuando tomamos decisiones y cuando decidimos si caer o no en una tentación. Que Dios nos bendiga y nos ayude a estar firmes y seguir adelante hasta llegar al cielo con Jesús para siempre. Amén.